Ahora nos vamos al capítulo 8 de la operación, de la norma. Es el capítulo de operación, perdón. Este es el capítulo corazón de la ISO 22000, es como lo llamo yo. Netamente en este capítulo vamos a ver todo lo que es la planificación y control operacional. ¿Cómo hago yo la planificación? ¿En base a qué? ¿Qué controles operativos tengo para que mi producto salga bien? Y nuevamente nos vamos al programa de prerequisitos. Aquí vemos BPMs o ISO 22002. Eh, Todo el 8.2 de la norma habla sobre cumplir los prerequisitos operacionales. Entonces, la ISO 22000 ya no se enfoca en prerequisitos, o sea, ya no se desgastó haciendo que las luces deben estar cubiertas, que los drenes tapados, porque eso ya lo dice la 22002, entonces aquí solo la nombra. Nos pide también que tengamos un programa de trazabilidad de doble vía y con el porcentaje de efectividad. ¿Qué significa de doble vía? Aquí está mi producto, de mi producto a dónde se fue y con qué materia prima lo produje. Entonces, necesitamos tener claro todo eso en el caso de que tengamos algún problema, alguna alerta sanitaria, poder reaccionar en el menor tiempo posible, perdón, y recuperar, si es posible, el 100% de la producción. Es por eso que nosotros medimos el porcentaje de efectividad. Hay normas de algunos clientes que incluso nos piden tiempos, que no pueden ser más de 2 horas, que tiene que ser con una efectividad mínima del 99% y cosas así. Aquí no nos dice exactamente los números, nosotros nos los ponemos, pero imagínense si yo digo que tengo una efectividad del 50%. Eso habla mal, en cambio, de la reputación, ¿no es cierto? Porque no estoy garantizando que al momento de que tenga una emergencia voy a poder recuperar el total de la producción. Nos vamos al siguiente punto, que es la preparación y respuesta ante emergencias. Ojo, aquí no son emergencias del terremoto, de la persona que se cayó, sino son emergencias que puedan afectar a la inocuidad y a la seguridad del producto. Generalmente se relaciona mucho con las emergencias, pues, por ejemplo, ¿qué hacen nuestros compañeros de seguridad industrial, los compañeros de HCE? Ellos hacen simulacros de cuando hubo un terremoto, de un incendio, de un conato de incendio, y está bien. No digo, ojo, no digo que no esté bien precautelar primero la seguridad y la vida de las personas. Sin embargo, una vez que ya tenemos controlada la situación y tenemos precautelada la vida de los colaboradores, nos vamos al siguiente paso y es qué hacer con el producto que está en proceso, el producto terminado y las materias primas que pudieron haber sido afectadas por ese evento adverso. Por ejemplo, en un terremoto se rompieron vidrios y hay la posibilidad de que el producto en la bodega haya sido contaminado por esos vidrios. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo actuar? Se cayó una persona, se manchó de sangre el producto. ¿Cómo voy a actuar ante eso? Y aquí entra un punto adicional que es la protección de los ataques intencionados. Supongamos que igual fue un tema de un terremoto, estamos en la evacuación y aprovechándose de eso entra una persona malintencionada a dañar el producto en proceso. ¿Cómo luego yo puedo darme cuenta para que ese producto no sea liberado en el mercado? Entonces, aquí entra también el tema de simulacros, los recalls y, como ya hablamos, el tema de prevenir ataques. Estos simulacros generalmente se los hace de manera conjunta con los simulacros de GES, pero también hay simulacros en tema de ataques intencionados. Por ejemplo, una valija sospechosa, una valija que no tenga remitente. Estoy lanzando ejemplos al aire. Nos vamos al siguiente punto que netamente ya los siguientes puntos hablan sobre el plan HACCP. Aquí nuevamente la norma me dice qué hacer, yo elijo el cómo hacer. Ustedes quizá ya hayan hablado sobre la norma chilena HACCP, que es bastante conocida, o la de AIB, que son bastante similares en los principios de un sistema HACCP. Aquí hablamos sobre el control de peligros, la actualización de información de prerequisitos y el plan de control de peligros, el control del seguimiento y la medición, la verificación de los PPROs y el plan de control de peligros, el control de las no conformidades y del proceso y el manejo de un producto potencialmente no inocuo.
Yo me he metido aquí un poquito en HACCP para hacer un recorderis de eso. Eh, para hacer un plan HACCP tenemos los pasos preliminares y los 7 principios HACCP. Y nos enfocamos en que el sistema HACCP también es un sistema de un ciclo PDCA. Vamos a enfocarnos en el plan, do, che, gat, qué hacer, cómo lo vamos a hacer, vamos a verificar si se lo está realizando y qué tenemos que mejorar, si tenemos que volver a planear o tenemos que pasar a un siguiente nivel. Los pasos preliminares de HACCP, formar el equipo HACCP, el equipo de seguridad, en este caso en la norma ISO 22000, quizá ya no se llame equipo HACCP, sino equipo de seguridad alimentaria, es algo de forma. Este equipo debe ser multidisciplinario y debe tener personas que conozcan tanto del proceso como de la norma y como de inocuidad. Generalmente también se les invita a la gente de compras para que ellos sepan qué estamos trabajando, en qué estamos trabajando y qué de exigirles a nuestros proveedores. Porque no serviría de nada que nosotros nos estemos sacando el aire, haciendo un plan HACCP, previniendo peligros, poniendo puntos de control, pero mis proveedores no tienen el mínimo control. Me entregan lo que hay y a la de Dios, entonces fracasé, ¿no es cierto? Fracasé como implementadora. Nos vamos después al siguiente punto, que es la descripción del producto, de qué está formado, los ingredientes, el peso, empaques y todo lo demás. La identificación del uso previsto. Es bien importante explicar el uso previsto y a veces el no previsto, digamos así, pues luego pueden venir problemas acarreados a eso. La elaboración del diagrama de flujo. Recordemos que el diagrama de flujo es una secuencia de pasos del proceso y debe constar de todas las entradas, salidas, controles y los residuos también, los desechos que se generan. Se debe incluir la parte de reprocesos y qué hago con esos desechos. Eso es bien importante en la ISO 22002. Y después hacer la confirmación del diagrama de flujo con todo lo que es el equipo de seguridad alimentaria o el equipo HACCP, pues ir al proceso, ir donde las papas cuecen y ver si está bien detallado, si no estoy obviando un paso o si está demasiado, podemos reducirlo, cosas así. Recordemos que esto debe ser entendible a todo nivel. Nos vamos ya con los principios de HACCP. Ya pasamos los pasos preliminares y ahora sí con los principios, que como ustedes ven se enlazan en lo que estábamos hablando en la ISO 22002. Vamos a hacer netamente un análisis de peligros de todas las etapas de los procesos y de los peligros frecuentes que podamos tener. Los peligros físicos, químicos, biológicos y si es que aplicar al tema radiológico. Estos peligros deben ser evaluados mediante una gravedad y una ocurrencia. A veces le incluyen el grado de detección, pero es bastante común solo evaluar gravedad y ocurrencia. Y de eso, ver qué medidas preventivas yo ya tengo implementadas para eso. Posterior a eso, ya evaluamos la gravedad, la ocurrencia, vemos si un peligro es significativo. Cuando es significativo el peligro, pues me voy a un árbol de decisión. El árbol de decisión lo puedo hacer yo, lo puedo tomar de ejemplo de otra norma. FCC lanzó un árbol de decisión, la versión 5.0, lo pueden encontrar en la página web de FCC. Entonces, posterior a eso, yo veo si es que es un PCC o un PPRO. Obviamente, tomando en cuenta solo los peligros significativos. Los que no sean significativos, pues ya los controlo con prerequisitos. Después de haber pasado eso, determinamos los PCCs y los PPROs, los puntos críticos de control y los prerequisitos operacionales de control. De estos PCCs y de estos PPROs vamos a establecer límites críticos. Estos límites críticos deben establecerse en base a algo, en base a un fundamento científico, a archivos pasados de la planta, a la experiencia, pero deben tener un enfoque en base a qué hice eso. Y estos límites críticos obviamente tienen superior, inferior y el ideal. Es bastante recomendable que si es que el límite crítico de la temperatura me invento de pasteurización es 120 grados, pues mi límite crítico no sea 120, sea 115. En el caso de fallo, tener al menos 5 grados para evitar
todo el rechazo o algo al menos una posibilidad de salvar eso. Nos vamos al punto de monitoreo. Todos los PCCs y los PPROs deben ser monitoreados. La persona que lo monitorea debe estar capacitada para hacerlo, debe saber qué hacer en caso de fallo también, para la producción, avisarle al supervisor, llamar al de calidad, cosas así. Y obviamente, ¿qué va a hacer con el producto que pasó por el momento en el que el PCC falló? Entonces, por eso es bien importante que la persona que hace el monitoreo de los PCCs y de los PPROs esté capacitada para eso, sepa y domine el tema. Y ahí se vuelve un punto, nos vamos al punto de atrás, al punto 7, cómo yo doy la inducción al personal nuevo, por ejemplo, de estos puntos críticos, de estos puntos que no se pueden obviar. Después de esto, establecemos acciones correctivas, análisis de causas raíz, nosotros establecemos ya la metodología que queramos aplicar. Posteriormente nos vamos a la verificación y la validación. ¿Cuál es la diferencia de verificación y validación? Verificación, me voy acá, estoy verificando que esto esté funcionando bien. La validación la hago antes de implementar estos PCCs y estos PPROs. Estoy validando que en realidad van a cumplir su función. Y el último punto, que es la documentación y el registro. Es la evidencia de lo que hacemos. Si no tenemos evidencia, pues todo el trabajo se va a la basura. Lo que a mí me gusta mucho de la norma ISO es que netamente no pide procedimiento, pero pide información documentada. Información documentada puede ser un Excel, un correo, un estándar, pero debe haber una documentación y un registro. Y más aún del monitoreo, la verificación y la validación del PCC. Si si el monitoreo del PCC es cada hora, pues debe haber un registro religiosamente de cómo estamos haciendo el monitoreo y de la verificación de ese monitoreo. Aquí les he puesto un ejemplo del diagrama de flujo. Como yo les decía, las entradas, salidas, controles, los desechos. Es bien importante poner dónde están los PCCs y los PPROs, qué decisiones tomar en caso de fallo, si es no, se rechaza, si sí, sigue a la siguiente etapa. Y a dónde van los reprocesos. Cómo yo ingreso estos reprocesos a la línea. Por acá, mediante la autorización de alguien, cosas así. Aquí está un ejemplo de un análisis de peligros. Ustedes ven, aquí tenemos una tabla de evaluación de la probabilidad por la severidad, midiendo el nivel de riesgo. Una tablita ejemplo de cómo establecer los límites críticos, el límite de control, el límite de rechazo y, como ya les comenté, los rangos de tolerancia. Una tablita de cómo establecer el monitoreo del PCC, quién va a ser el responsable, las acciones en caso de fallo y la frecuencia establecida. ¿Bajo qué frecuencia voy a tener yo esa actividad? Las acciones correctivas, pues el análisis causa-raíz. Hay muchas metodologías como la espina de pescado o el diagrama de Chikawa, la lluvia de ideas, los 5 porqués. Y qué acciones voy a hacer a corto, medio, largo plazo. Y obviamente las acciones correctoras y las acciones correctivas. La acción correctora, no nos olvidemos, es el parche para que deje de sangrar. La acción correctiva es suturar la herida para que ya deje de sangrar definitivamente. Ese plan de acción con esas acciones deben tener responsables y fechas de seguimiento. No puede quedarse solo en acciones y que ya ahí vea quién lo cierra. Esa es una de las principales fallas que yo he encontrado cuando yo audito planes HACCP, por ejemplo, que estos planes de acción los hicieron bien bonito en papel, pero no los cerraron. Entonces eso es una no conformidad mayor porque no garantizo que no vuelva a suceder. La verificación y la validación que ya nosotros le habíamos hablado y todo lo que es registros. Aquí en el tema de documentación es bastante importante, esto me olvidé de comentar, las hojas de vida del equipo HACCP o de seguridad alimentaria. ¿Cómo garantizo yo que ellos están capacitados, que tienen la capacidad de aportar a todo lo que es el plan HACCP? Nos vamos con el siguiente capítulo regresando a la ISO y es el capítulo de evaluación. Todo lo que es evaluación del sistema de gestión.
Aquí hay todo lo que es medición, análisis, y recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces voy viendo cómo voy fluctuando con mis objetivos, cómo va mi plan de capacitaciones, cómo va mi plan HACCP, he tenido reclamos, no he tenido reclamos, cosas así. Viene un capítulo, perdón, un punto en este capítulo que es todo lo que es auditoría interna. Esta auditoría interna es bien importante porque nos ayuda a ver cómo va mi sistema de gestión, cómo voy fluctuando y nos ayuda a mirar con unos ojos externos las oportunidades de mejora o fortalezas que yo tengo en el sistema. Es por eso que esta auditoría se debe hacer a intervalos establecidos y con personal calificado. Es bien importante que el personal tenga experiencia en eso porque es mejor dele, al menos si es una auditoría interna, puertas abiertas, por favor, ayúdeme a mejorar. Y si tengo algo que corregir, pues bienvenido sea. Y el otro punto es la revisión por la dirección. En la norma hay, creo que son 9 puntos de revisión de la dirección que incluyen los reclamos, el estado de las auditorías, el cierre de no conformidades y cosas así que la dirección debe revisar para que vea cómo está fluctuando el sistema de calidad. Quizá la alta gerencia no tiene el tiempo de ir a las reuniones del equipo de seguridad alimentaria y cosas así, pero él necesita un reporte, un resumen, el resumen de cómo vamos, si valió la pena o no valió la pena en invertir en un sistema de gestión. Y de eso de la mano van las oportunidades que la gerencia nos va a poner, las salidas, oportunidades de mejora, qué más podemos hacer, qué necesitamos implementar. El capítulo 10, ya para terminar con lo que es la ISO 22000, es la mejora continua. Todo lo que es mejora continua a mí me encanta porque nos ayuda a no ser estáticos, a no tener actividades rutinarias. En este capítulo evaluamos las no conformidades y acciones correctivas enfocadas al sistema de gestión. No es este capítulo para evaluar acciones correctivas y no conformidades de fallos a la inocuidad, sino de todo el sistema de gestión. Hacemos el análisis causa-raíz. Nuevamente hay muchas herramientas como un análisis A3 de Kaizen, espina de pescado, las 5 WHs o la lluvia de ideas. Y las acciones correctivas y las correctoras para que estas no conformidades no me vuelvan a suceder. Por ejemplo, encontré la no conformidad de que, a ver, me invento, no se cumplía con la frecuencia de monitoreo del PCC. Entonces, encontré en la auditoría del 2019. En la auditoría del 2020 vuelvo a encontrar eso. ¿Ustedes creen que se hizo esta parte? Quizás se la hizo, pero quedó en papel, o se la hizo a medio gas, o cosas así. Entonces, eso es lo que no queremos en este sistema. Nos vamos a la mejora continua del sistema, del proceso y del producto. Mejora continua a veces lo relacionamos solo como cambios en infraestructura y cosas así, pero eso no es mejora continua. Mejora continua es buscar la eficiencia, capacitar al personal, cosas así. Y la actualización del sistema. Por cada cuánto tiempo yo voy a revisar, cada cuánto tiempo voy a actualizar mis procedimientos, cosas de esas. Comprendido. Ahora ya avanzando con esto, nos vamos a los requisitos adicionales de FCC. Importante, como yo les comentaba, la FCC tiene categorías a las que se desea aplicar, puede ser la A, la C, la D, según el tipo de alimento que yo vaya a producir o en el caso de empaques también aplicaría. ¿Cuáles son los requisitos adicionales? Todos los que los vemos aquí. Vamos por este. Gestión de servicio, los proveedores emergentes. Bueno, gestión de servicios, nos hablaba la versión anterior y esta, cómo voy a manejar yo todo lo que son servicios de control de plagas, de catering, todo lo que es mis proveedores. Calificación de evaluaciones de desempeño y evitar que se convierta un caso de sobornos o cosas así, que la persona de compras le valga nada la inocuidad o la calidad, pero porque está casada con ese proveedor. Cosas de esas para tratar de prevenir. Y aquí nos ponen un punto bien importante que es una de las nuevas actualizaciones de FCC, los proveedores emergentes. Estos proveedores emergentes no son el plan B de la empresa,
porque generalmente una empresa tiene un proveedor, dos proveedores calificados, con el que trabaja bastante en gran cantidad y tiene un B en el caso de que el proveedor A no le pueda entregar a tiempo, cosas así. Este caso de proveedores emergentes no es así. Esto se enfoca en que, ¿qué pasa si mi proveedor A, B, no mismo me pueden responder? ¿Cómo? ¿Qué le voy a exigir mínimo a un proveedor emergente para que pueda trabajar conmigo? En esta pandemia, por ejemplo, se dieron muchos casos de proveedores emergentes. No se permitían no habían importaciones de productos, el mundo tuvo una paralización total. Incluso, por ejemplo, no había servicio de transporte. Entonces, el transporte con el que yo estaba acostumbrado a trabajar, ya sabía a qué clientes ir, cuál es mi estándar de carga, de descarga, de entrega. Y ahora no podía trabajar con ellos. Tenía que entrar un proveedor emergente, un proveedor Pepito Pérez, a trabajar y enseñarle, pero chévere, yo le enseño. Pero quizá él no pueda cumplir todos los requisitos de mi otro proveedor. Entonces, ¿qué mínimo yo le voy a exigir para que pueda trabajar conmigo? Entonces, aquí nos enfocamos con los proveedores emergentes en tiempos de crisis. Nos vamos acá al segundo prerequisito, que es el etiquetado de productos. Como yo ya lo dije antes, la etiqueta es el primer canal de comunicación entre el cliente y la empresa. Entonces, ese etiquetado debe cumplir con todo lo que pide la normativa INEN y aparte con lo que pida una norma adicional en el país donde vaya a venderla. No nos olvidemos que siempre deben estar los contactos del proveedor, la lista de ingredientes, el peso neto y cosas así. Em, Aquí también es bastante importante tomar en cuenta que la información sea real. Una de las causas de fraude de los alimentos a veces se convierte en un etiquetado erróneo del producto, sea o no con intención. Entonces, todo esto debe ser real, información verídica y real. Otro de los prerequisitos es la defensa de los alimentos. ¿De qué se trata la defensa de los alimentos? Del famoso Food Defense. Es de prevenir ataques intencionados por personal malicioso a la empresa o al alimento. Esto puede darse y se enlaza con los ataques de bioterrorismo. Entonces, ¿cómo yo analizo a mis partes interesadas? Dentro de mis partes interesadas, mis colaboradores, servicio de transporte, guardianía, cosas así. ¿Cómo yo englobo un todo para evitar que ellos en algún momento me puedan hacer un ataque intencional a los alimentos? Por maldad, por malicia, por cosas así. Nos vamos acá a la mitigación del fraude. Esto también es por personal malintencionado, pero digamos que es en cambio de la empresa hacia afuera. ¿Cómo evitar que la empresa me dé un producto fraudulento, que no cumpla con lo que me está ofreciendo, que me esté entregando menos cantidad de producto cuando detalla otro peso neto, o cuando esté declarando un ingrediente que no lo lleva, o lleva un ingrediente que no está declarado? Este fraude se da netamente por ganancia económica, o sea, es malintencionado para obtener ganancia ilícita, digámoslo así. Entonces, ¿cómo hago un análisis para prevenir esto, para mitigar la susceptibilidad de fraude? Nos vamos al siguiente prerequisito, que es el uso del logotipo. Bueno, FSC no certifica productos, sino procesos, entonces el logotipo no puede estar en las etiquetas de los productos. Sí puede ir en tema de papelería, certificados de calidad, obviamente cumpliendo todo lo que es el diseño gráfico del logotipo de FCC. Eso también, todos los detalles los podemos encontrar en la página web de FCC, los tamaños, las gamas de colores y todo lo demás. Pero recuerden, FCC no certifica producto, entonces no puede ir el sello de FCC en la etiqueta del producto. Leche, marca Pepito, FCC. No, eso no está permitido por la fundación. Nos vamos al siguiente requisito adicional, que es la gestión de alérgenos. Aquí es bien bonito hablar sobre todos los alérgenos que nos puedan acarrear, la declaración correcta de los alérgenos y la garantía de que tiene trazas, no tiene, estamos libres, gluten free, cosas así. Ser una información real y verídica. Una política de control de alérgenos dentro de la empresa y que los colaboradores sepan qué tipos de alérgenos se manipulan, se operan,
por qué es importante la limpieza de las líneas de producción posterior a una producción con algún elemento alérgeno y cosas así. Nos vamos al control ambiental. Este control ambiental no es el cuidado del ambiente, digamos así. Eso es muy importante, pero justo en este punto nos habla sobre un programa de control de patógenos específicamente. ¿Cómo garantizo que el ambiente de la producción, donde se elabora, se empaque y se almacena el producto es inocuo? ¿Cómo garantizo yo esa parte de aquí? Hablamos aquí también en la formulación de productos. Esto aplica exclusivamente para algunas categorías de FCC, por ejemplo, para la de formulación de alimento para perros y gatos. Hablamos mucho sobre la formulación de productos y el transporte y la entrega, que es para otra categoría específica de FCC. Esos son los requisitos adicionales de la norma. Es muy bonito trabajar sobre esto porque a la par de lo que ya en la ISO hicimos un enfoque basado en riesgo, acá vamos a ver muchos más riesgos que quizá no los habíamos contemplado antes, pero debemos contemplar. Hay mucha bibliografía sobre mitigación de fraude, por ejemplo, las mejoras no aprobadas, lo de los pesos que ya les comenté. Entonces, justo la FDA nos da bastante teoría para poder implementar estos puntos. Eso es todo lo que yo les puedo compartir. Aquí está mi contacto, mi correo. Cualquier requerimiento estoy a las órdenes. Y mejor, muchas gracias por su tiempo y por compartir estos momentos.